Cierre total de facto del comercio entre Estados Unidos y China. Y este ni siquiera es el peor escenario posible que puede desatarse a partir de aquí. Veámoslo. Este 9 de abril han entrado en vigor las salvajes subidas arancelarias que aprobó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado día de la Liberación. Y entre esas salvajes subidas arancelarias sobresale, por encima de todas las demás, el arancel del 104% que los Estados Unidos han impuesto contra las importaciones procedentes desde China. Es decir, que a partir de hoy cualquier bien, cualquier output o input que un ciudadano estadounidense compre desde China costará más del doble. Y como era perfectamente esperable, China no se ha quedado de brazos cruzados. Hace apenas unas horas el gobierno chino ha anunciado un arancel del 84% sobre los productos importados desde los Estados Unidos. Es decir, que a partir de hoy cualquier producto, cualquier input que un chino adquiera desde los Estados Unidos costará prácticamente el doble que antes. Y después de esta represalia de China en contra de los Estados Unidos, desde luego también cabe esperar que Donald Trump vuelva a hacer lo propio. Es decir, que en los próximos días o en las próximas horas, Estados Unidos anuncie un arancel adicional del 30, del 40, del 50, del 80% sobre las importaciones chinas, de tal manera que el arancel efectivo de Estados Unidos contra China se iría al 150 o incluso al 200%, a la espera, por supuesto, de que China vuelva a subir los aranceles después de esta represalia estadounidense. A efectos prácticos, por tanto, ya no deberíamos seguir hablando de guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Más bien, habría que empezar a hablar de embargo comercial recíproco entre Estados Unidos y China. Es decir, que a efectos prácticos, el gobierno de los Estados Unidos les ha prohibido a las empresas chinas vender en Estados Unidos y, a su vez, el gobierno chino les ha prohibido a las empresas estadounidenses vender en China. Y esto ya de entrada no es un asunto menor. En el año 2024, Estados Unidos exportó a China 150.000 millones de dólares. Y a su vez, China exportó a Estados Unidos alrededor de 440.000 millones de dólares. Por tanto, si no hay una desescalada arancelaria, estos flujos comerciales se van a perder. Habrá empresas o pequeños empresarios estadounidenses que de la noche a la mañana van a ver cómo se quedan sin 150.000 millones de dólares en ventas, a menos que consigan recolocar esa producción en otros mercados, internos o externos, pero eso no es algo automático, y a su vez habrá empresas chinas que se quedarán sin vender 440.000 millones de dólares a los Estados Unidos. No solo eso, no pensemos que el único que pierde es el que deja de vender, porque si el que te estaba comprando obtenía mucho valor con esa compra, el que deja de comprar también pierde. Por ejemplo, las empresas estadounidenses que importaban inputs desde China y que fundamentaban su modelo de negocio y su ventaja competitiva en poder comprar esos inputs a ese determinado precio, si se cierra el comercio entre Estados Unidos y China, como acaban de hacer a efectos prácticos Donald Trump y Xi Jinping, pues esa empresa estadounidense que deja de comprar a China también va a sufrir y mucho. O expresado con otras palabras, eso de pensar que como Estados Unidos solo vende 150.000 millones de dólares a China y China en cambio vende casi el triple a los Estados Unidos, la que va a perder netamente de este cierre del comercio internacional va a ser China, es una conclusión potencialmente muy errónea. Porque, repito, no solo pierde el que deja de vender, sino también el que deja de comprar y el que basaba su ventaja competitiva en esas compras que a partir de ahora le han prohibido seguir haciendo. Las reverberaciones de este cierre del comercio internacional entre Estados Unidos y China sobre las cadenas globales de valor, incluso sobre empresas que no son ni estadounidenses ni chinas,
Imaginemos una empresa europea que actúa de proveedor para una empresa china que a su vez luego vendía a los Estados Unidos. Pues si la empresa china deja de vender a los Estados Unidos, también dejará de comprarle a la empresa europea que actuaba como su proveedora. En consecuencia, esa empresa europea también va a pagar el pato de estos salvajes aranceles. Como digo, las disrupciones en las cadenas globales de valor de este cierre del comercio internacional entre China y Estados Unidos pueden ser brutales. Pero ni siquiera pensemos que este es el peor escenario posible. La cosa, a partir de aquí, puede seguir degenerando y mucho. ¿Y cómo puede degenerar? Pues primero, y quizá no el escenario más probable, pero desde luego un escenario que puede acabar dándose, si esta misma situación de embargo comercial mutuo se repite no ya entre Estados Unidos y China, sino entre Estados Unidos y la Unión Europea. La misma dinámica negociadora que ha seguido Estados Unidos con China, te subo aranceles, pues yo te lo subo más, pues yo te lo subo todavía más, se puede reproducir también con la Unión Europea. Y si eso fuera así, prácticamente Estados Unidos se convertiría en una autarquía. Pero como digo, este escenario, que no es ni mucho menos imposible, no es el riesgo que considere más probable y por tanto más preocupante en el corto o medio plazo. Y es que de este embargo recíproco entre Estados Unidos y China es muy probable, en segundo lugar, que se siga una consecuencia que sí va a tener efectos devastadores sobre el resto del mundo. Y me estoy refiriendo a la devaluación del yuan. ¿De verdad creemos que si la industria exportadora china deja de vender de la noche a la mañana mercancías por valor de 440.000 millones de dólares a los Estados Unidos, China se va a quedar de brazos cruzados diciéndoles a sus fábricas, a su industria exportadora, pues lo siento, habéis perdido ese cliente y por tanto lo que vamos a hacer es bajar los niveles de producción? Ya no podemos seguir produciendo y vendiendo tanto como antes, por tanto vamos a producir y vamos a vender menos. En absoluto, eso no va a suceder. La industria exportadora china sufre un problema endémico de sobrecapacidad, es decir, hay mayor capacidad instalada en China que demanda interna y externa para absorber todo lo que potencialmente serían capaces de producir. Si ahora, por una decisión política, la demanda de esa industria exportadora con sobrecapacidad se reduce en 440.000 millones de dólares, obviamente lo que intentará hacer China es colocar toda esa producción que ya no puede vender a los Estados Unidos en el resto del mundo. Lo que va a hacer China, expresado en lenguaje militar, es intentar conquistar otros mercados ahora que se le ha cerrado el mercado estadounidense. ¿Y cuál es la vía más rápida, más efectiva para conquistar otros mercados y dar salida de golpe a todo ese exceso de producción que ya no vas a poder colocar en los Estados Unidos? Pues devaluar tu moneda, devaluar el yuan. Esto no es algo terriblemente especulativo, es algo de bastante sentido común, es algo que cabe esperar que suceda. De hecho, el propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, le acaba de pedir a China, o más bien exigir a China, que no ose devaluar el yuan. ¿Y por qué es tan peligroso que China devalúe el yuan? Pues porque China es una potencia exportadora, de tal manera que si devalúa el yuan, trasladará gran parte de estas pérdidas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a otros países exportadores que van a dejar de ser capaces de exportar porque China, con un yuan mucho más barato, ocupará su lugar. Países del sudeste asiático o también países hispanoamericanos, los cuales, claro, si quieren mantener su competitividad frente a China, van a tener que devaluar o dejar que se deprecien sus divisas en el mercado. Con lo cual entraríamos en toda una guerra de divisas, de la cual también, por cierto, la Unión Europea y el propio Estados Unidos saldrían perjudicados, porque sus divisas, el euro o el dólar, se apreciarían fuertemente frente a todas las otras divisas globales que se estarían depreciando. No solo eso,
si se generalizan las expectativas de devaluación o de depreciación de la moneda en países del sudeste asiático o en países hispanoamericanos, en países emergentes en general, lo que harán los inversores locales antes de que se devalúe la moneda es sacar su capital fuera del país. Es decir, todos esos países directamente afectados por la devaluación del yuan van a experimentar fortísimas fugas de capitales, una contracción de la inversión real interna, pero también una contracción de las refinanciaciones internas de deuda. Un caso especialmente doloroso, por cierto, podría ser el de Argentina, un país que gracias a las reformas y a los ajustes de Javier Milei estaba comenzando a levantar cabeza y que si se devalúa el yuan sufrirá, como todos los demás, una importante fuga de capitales. Es verdad que algo controlada porque sigue en vigor el cepo cambiario, pero en cualquier caso o no entrará el capital que Argentina necesita para salir adelante o el que está dentro tratará de salir. Y eso genera asfixia financiera, y aquellos países con una posición financiera de entrada más debilitada, como puede serlo Argentina, sucumben ante la asfixia financiera. Y así, en tercer lugar, lo que comienza siendo en apariencia una crisis muy fuerte de la economía real como consecuencia del cierre del comercio internacional entre Estados Unidos y China, puede involucionar hacia una crisis financiera a gran escala. Y es que no pensemos que el sector financiero va a salir indemne de esta si esta situación se prolonga en el tiempo. Las empresas estadounidenses que dejen de vender a China, las empresas chinas que dejen de vender a Estados Unidos, las empresas europeas que de rebote salgan golpeadas de ese cierre del comercio entre China y Estados Unidos, las empresas estadounidenses que basaban su modelo de negocio en importar ciertos inputs o ciertos outputs desde China, todas estas compañías, en la medida en que estén endeudadas, comenzarán a retrasar el repago de su deuda o incluso a impagarla, y esos impagos los sufrirá el sector financiero que ha financiado esas operaciones. De la misma manera, las salidas de capitales de los países emergentes como consecuencia de la devaluación del yuan también provocarán impagos por parte de los deudores locales. No digamos ya si esos deudores locales se han endeudado en moneda extranjera, por ejemplo, en dólares, que se estarían revaluando ante la devaluación de las divisas locales. Y esos impagos por parte de los deudores locales afectarán no solo al sistema financiero global, sino en la medida en que ese sector financiero global esté interconectado con el sector financiero internacional, los impagos también se trasladarán a ese sector financiero internacional. Y un sistema financiero internacional mucho más descapitalizado como consecuencia de estos impagos masivos y en serie significaría mucho menos crédito en nuestras economías, es decir, una contracción crediticia que típicamente caracteriza a las depresiones, porque en gran medida lo que diferencia una mera recesión de una depresión es si hay una crisis financiera sistémica implicada. Como digo, por consiguiente, las cosas todavía pueden degenerar mucho a partir de aquí. Y eso que no estamos entrando en otros escenarios, tal vez más improbables, pero no en absoluto descartables, y que serían todavía más desastrosos. Por ejemplo, que, dado que en estos momentos se está aislando, bloqueando comercialmente a China, China aproveche estos momentos para invadir y tomar el control sobre Taiwán. Como digo, este escenario es mucho más improbable, mucho más hipotético que los anteriores, pero aún así no ha de ser descartado por entero, porque la historia nos demuestra que las guerras comerciales, sobre todo las guerras comerciales de altísima intensidad como esta, muchas veces degeneran en guerras reales. Pero aún sin llegar a este extremo, tengamos presente que la devaluación del yuan sí es algo muy probable, y una devaluación del yuan unida al embargo comercial recíproco entre Estados Unidos y China puede terminar generando, con alta probabilidad, una crisis financiera global. Todavía estamos a tiempo de parar esta locura. Todavía estamos a tiempo de alejar de nuestras vidas estos escenarios tan catastróficos. Pero para ello es imprescindible desescalar
la fortísima subida de aranceles que estamos presenciando en estos momentos, sobre todo, aunque no únicamente, entre Estados Unidos y China. De hecho, las perspectivas económicas, si todo sigue igual, son tan malas que quizá quepa encontrar un haz de esperanza en el hecho de que ningún actor político racional querrá quedarse en un escenario que nos aboca a una situación futura tan desastrosa. Lo que hay ahora, el régimen arancelario actual, es tan lamentable que desde la más elemental de las racionalidades solo cabría suponer que es una configuración arancelaria transitoria para avanzar hacia otro sistema de comercio global que no sea el que teníamos antes, pero que tampoco sea el que tenemos ahora, porque el que tenemos ahora nos aboca al desastre. Sin embargo, ese haz de esperanza de que lo que hay ahora no es sostenible porque nos conduce al abismo, es un haz de esperanza condicionado a que haya adultos en la habitación negociadora, a que haya agentes políticos con un mínimo de racionalidad. Y la cuestión que desde luego deberíamos plantearnos es si los actores políticos implicados en esta farsa son realmente actores políticos racionales o en cambio son kamikazes.